¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte a un gigante, con nada más que una piedra y una honda? No hay ejército detrás de ti. No hay entrenamiento previo. Solo estás tú, tu fe, y una montaña de miedo delante. Suena imposible, ¿verdad? Pero esta no es solo una historia de valentía. Es una historia que cambió el curso de una nación entera y sigue inspirando al mundo hasta hoy. ¿Es realmente posible que un adolescente sin experiencia militar haya derrotado al guerrero más temido de su época? ¿Qué tenía David que los demás no tenían? ¿Y por qué esta historia ha sobrevivido durante miles de años? Más allá del relato que escuchamos en la infancia, hay una verdad profunda, una lección oculta que podría transformar la forma en que enfrentamos nuestros propios gigantes. En este vídeo, vamos a explorar la historia de David y Goliat como nunca antes. Iremos más allá del simple relato y desentrañaremos las claves espirituales, emocionales y estratégicas que convirtieron a un pastor de ovejas en un vencedor legendario. Descubriremos cómo esta antigua batalla sigue teniendo poder hoy, en nuestro día a día. Prepárate para ver con nuevos ojos una de las historias más poderosas de la Biblia. En tiempos del joven David, Israel no atravesaba una de sus mejores etapas. El rey Saúl, que había sido ungido por Dios, ahora se encontraba alejado de la voluntad divina, gobernando con miedo, impulsividad y sin dirección espiritual clara. El pueblo estaba dividido internamente, y externamente se enfrentaba a uno de sus enemigos más persistentes, los filisteos. Estos eran un pueblo guerrero, experimentado, con armas avanzadas y una cultura bélica dominante. Eran enemigos recurrentes de Israel, y en este momento específico, se habían apostado en el valle de Elá, listos para la guerra. El enfrentamiento era inminente. En un lado del valle, el ejército de Israel, en el otro, los filisteos. Pero había un detalle que hacía temblar al pueblo de Dios, el gigante Goliat. No era solo un hombre enorme, medía cerca de 3 metros de altura y estaba completamente cubierto con armadura de bronce. Su lanza parecía un tronco de árbol, y su sola presencia causaba terror. Cada día, durante 40 días seguidos, Goliat se paraba frente a las líneas israelitas y los desafiaba con una voz que hacía eco en el valle. Les gritaba, los provocaba, los insultaba, y nadie respondía. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué temblaban los soldados de Israel si eran el ejército del Dios vivo? ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su valentía? El miedo había paralizado al pueblo. Aunque sabían que servían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en ese momento estaban más conscientes del tamaño del enemigo que del poder de su Dios. Saúl, el rey, no actuaba. Los capitanes no se atrevían. Y el pueblo se escondía. Una vez más, Israel necesitaba más que un guerrero, necesitaba a alguien con visión espiritual. En medio de este ambiente tenso y desesperado, aparece alguien inesperado, un adolescente, pastor de ovejas, el hijo menor de una familia sencilla en Belén. Su nombre, David. Mientras sus hermanos mayores estaban en la guerra, David cuidaba rebaños en el campo. Él no era parte del ejército, no era soldado, ni tenía entrenamiento militar. Era simplemente obediente. Su padre, Isaí, le pidió que llevara pan y provisiones a sus hermanos, y David, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse cara a cara con su destino. David era el hijo olvidado. Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como futuro rey, ni siquiera lo llamaron. Tuvo que preguntar si quedaba otro. Nadie pensaba que ese jovencito, oliendo a campo, pudiera ser usado por Dios. Pero es precisamente en lo olvidado donde Dios suele esconder su propósito. Lo que los hombres desechan, Dios lo elige. Y lo que el mundo ignora, el cielo lo prepara. Ahora bien, ¿qué sabía David de Goliat antes de llegar al campo de batalla? Prácticamente nada. Él no había escuchado los desafíos del gigante, ni había vivido el miedo que los demás soldados habían absorbido. Su perspectiva era fresca, sin la contaminación del temor colectivo. Al llegar y escuchar los gritos del filisteo, su reacción fue muy distinta. No tembló, se indignó. No entendía cómo alguien podía insultar al ejército del Dios vivo, y que nadie hiciera nada. Y aquí encontramos una gran verdad: a veces, los que menos parecen tener poder, son los únicos que confían en el verdadero poder. David no tenía una espada, ni un escudo, ni una armadura, pero tenía algo que nadie más tenía: una fe pura, sin deformaciones, sin miedo, sin filtros. No había sido entrenado por los hombres, pero había sido formado por Dios en lo secreto. Mientras pastoreaba, había aprendido a confiar. Mientras defendía sus ovejas de leones y osos, había experimentado que Dios pelea las batallas. Esta es la parte invisible del relato. La parte que no se ve en los campos de guerra,
pero que marca la diferencia en las batallas espirituales, la fe sencilla de alguien que cree, sin ruido, sin títulos, sin reconocimiento. David no fue llevado por casualidad al campo ese día. Fue guiado. Porque cuando todos los grandes temen, Dios levanta a alguien pequeño, para recordarles quién es el verdadero gigante. Goliat no era un soldado cualquiera. La Biblia lo describe como un guerrero colosal de más de 2,5 metros de altura, cubierto con una armadura de bronce que pesaba lo que un hombre promedio. Su lanza era como un rodillo de telar, y la punta sola pesaba más de 6 kilos. Su sola presencia imponía respeto, o mejor dicho, terror. Pero Goliat representaba algo más profundo que un enemigo físico. Era la encarnación del miedo que paraliza, de la voz que te grita que no puedes, del obstáculo que parece imposible de vencer. Goliat es ese diagnóstico médico, esa deuda impagable, esa pérdida que te sacude por dentro. No es solo un hombre, es un símbolo, el de todo aquello que amenaza con aplastar tu esperanza. Cada día, durante 40 mañanas y 40 tardes, Goliat salía a desafiar al ejército de Israel. Y cada día, el resultado era el mismo: silencio, temblor y retroceso. Ni un solo soldado se atrevía a dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque el miedo ya los había vencido antes de que la batalla comenzara. No veían una oportunidad, veían su derrota anticipada. Y esto revela el verdadero conflicto de esta historia. No era solo una guerra militar. Era una batalla interna, emocional y espiritual. Goliat había ganado sin lanzar una sola piedra. Su arma más poderosa no era su espada, sino su intimidación. Era un maestro en la guerra psicológica, y había convencido a todo un ejército de que no valía la pena ni intentarlo. Aquí surge una pregunta inquietante: ¿por qué ninguno de los guerreros entrenados, hombres fuertes y valientes, se atrevió a enfrentar a este filisteo? ¿Dónde estaban los héroes? La respuesta es clara: estaban dominados por la comparación. Se comparaban con Goliat en fuerza, en tamaño, en experiencia, y siempre salían perdiendo. Y es en este punto donde aparece nuestro Curiosity Gap. ¿Por qué David no tuvo miedo cuando todos los demás sí lo tuvieron? ¿Qué tenía este muchacho que los hombres de guerra no tenían? ¿Qué vio el que ellos no pudieron ver? La diferencia no estaba en el tamaño del enemigo, sino en el tamaño de la fe. David no se enfocó en lo grande que era Goliat, sino en lo grande que era su Dios. No se paralizó ante la amenaza, porque ya había aprendido, en lo secreto, que Dios podía darle la victoria sobre leones y osos. Goliat, por grande que fuera, no era más que otro obstáculo destinado a caer. Y aquí nace nuestro segundo gran aprendizaje: no es el tamaño del problema lo que determina el resultado, sino el tamaño de tu fe. Puedes tener un problema que parece imposible, pero si tu fe está en el Dios de lo imposible, ya tienes la ventaja. El miedo hace que te enfoques en lo que tú no puedes hacer. La fe te recuerda lo que Dios ya ha hecho y lo que puede volver a hacer. Mientras todos medían a Goliat con sus ojos naturales, David lo midió con ojos espirituales. Donde otros veían un gigante invencible, él vio a un enemigo condenado por su propia arrogancia. No era una amenaza, era una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Lo que paralizaba a los demás, activaba la fe de David. Y es que a veces, los gigantes no están ahí para destruirte, sino para revelar lo que hay dentro de ti. Lo que te paraliza a ti, puede ser lo que despierte a otro. Todo depende de dónde está puesta tu mirada, en el problema, o en el Dios que puede derrotarlo. Cuando David llegó al campamento de guerra, no lo hizo como guerrero, sino como mensajero. Su padre le había encomendado una tarea sencilla: llevar pan, queso y provisiones a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. No iba buscando gloria, ni fama, ni mucho menos una pelea. Era obediente, diligente, y eso lo colocó exactamente en el lugar donde Dios quería que estuviera. A veces, las decisiones que parecen pequeñas terminan siendo puertas a un destino mayor. Si David hubiera ignorado esa tarea sin importancia, nunca habría estado allí cuando Goliat salió a desafiar una vez más al ejército de Israel. La obediencia cotidiana lo posicionó para un momento extraordinario. Al llegar, David escuchó el rugido del gigante, una voz burlona, cargada de desprecio hacia el pueblo de Dios. Pero a diferencia del resto, David no sintió miedo, sino una indignación santa. ¿Quién es este incircunciso filisteo para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente?, exclamó con firmeza. No podía creer que durante 40 días, nadie hubiera hecho nada. ¿Dónde estaban los valientes? ¿Dónde estaba el honor del pueblo de Dios? Esa pregunta retumbó no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de todos los que lo escucharon. Pero lejos de inspirar admiración, David recibió críticas.
Sus propios hermanos lo ridiculizaron. Lo acusaron de tener un corazón orgulloso, de estar allí solo para ver la batalla. Lo trataron como a un entrometido, como a un niño molesto que no entendía lo que estaba en juego. Pero cuando alguien tiene una convicción clara y una fe arraigada, ni las críticas ni los desprecios lo detienen. David no les respondió con enojo, sino que siguió preguntando, ¿qué se hará al hombre que venza a este filisteo? Él sabía que esta pelea no era personal, era espiritual. Y no estaba dispuesto a quedarse callado. La noticia de su actitud llegó hasta el rey Saúl, quien también lo menospreció. Al verlo, le dijo directamente, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Era el mismo mensaje de siempre, no eres suficiente. Demasiado joven, sin entrenamiento, sin experiencia. Y aquí viene uno de los momentos más poderosos de esta historia. David no discutió con el rey desde el orgullo, sino desde el testimonio. Le dijo, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía un león o un oso, y tomaba algún cordero. Yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba de la quijada y lo mataba. Luego añadió la frase que cambiaría todo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Este fue el argumento que convenció a Saúl. No era valentía sin respaldo, ni entusiasmo vacío. Era una fe probada en lo secreto. David no hablaba de teorías, hablaba desde la experiencia de confiar en Dios cuando nadie lo veía. Y eso fue suficiente para que el rey dijera, ve, y Jehová esté contigo. Aquí descubrimos una verdad crucial. Las batallas más grandes no las ganan los más fuertes, ni los más preparados, sino los que se atreven a creer cuando nadie más lo hace. David no tenía lo que el mundo valoraba, ni armadura, ni tamaño, ni posición, pero sí tenía lo que el cielo busca, fe. En un solo acto de obediencia y una reacción de indignación santa, David cambió el curso de una guerra. Lo que comenzó como un mandado doméstico, terminó como una escena que resonaría en la eternidad. Todo porque un joven decidió creerle a Dios, cuando nadie más lo hacía. Cuando el rey Saúl finalmente accedió a dejar que David enfrentara a Goliat, lo primero que hizo fue prestarle su armadura. Pero en cuanto David intentó caminar con ella, se dio cuenta de que no podía. No estaba diseñado para pelear con las herramientas de otro. No podía imitar una estrategia que no le pertenecía. Así que se la quitó. En vez de confiar en el metal humano, David bajó al arroyo y eligió 5 piedras lisas. No eligió una espada, ni una lanza, ni un escudo. Solo su honda, su experiencia con Dios y su fe. Era una estrategia inesperada, casi absurda a los ojos de cualquiera. Pero esa fue precisamente la clave. Su confianza no estaba en los métodos del mundo, sino en el poder del Dios vivo. Aquí hay una verdad poderosa. A veces Dios te llama a pelear una batalla, pero no con las armas que otros usan. Él te equipa con lo que ya tienes, con lo que has probado en lo secreto. La batalla no se gana por fuerza ni por habilidad, sino por obediencia. Lo que parecía una debilidad, se transformó en la estrategia perfecta en manos de Dios. Mientras el ejército observaba desde la ladera, David descendió al valle. Un joven, sin armadura, sin respaldo humano, pero lleno de una valentía que venía del cielo. Y entonces ocurrió el momento más decisivo de toda la historia. David no esperó a que Goliat viniera a él. Corrió hacia él. Lo enfrentó con una frase que atravesó más profundo que cualquier lanza. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa fue su verdadera arma, el nombre de Dios. No hay enemigo que pueda resistir a alguien que pelea en el poder de aquel que lo creó todo. David entendía que esta batalla no era suya. Era de Dios. Y por eso no podía perder. El clímax llega de manera casi cinematográfica. David mete la mano en su saco, saca una piedra, la coloca en su honda y lanza. La piedra vuela directo a la frente del gigante, golpeando con tal fuerza que se incrusta. Goliat se tambalea y cae de bruces contra el suelo. El gigante está vencido. Un solo tiro. Una sola piedra. Un solo acto de fe. Pero David no se detiene ahí. Corre hacia el cuerpo del gigante, toma su enorme espada, esa misma que simbolizaba terror, y con ella corta la cabeza de Goliat. No solo lo derriba, lo desarma y termina la obra. La victoria es total. Lo que comenzó como una locura terminó en una lección eterna. La batalla era de Dios desde el principio. Y aquí está la belleza de esta historia.
Dios no necesita armas sofisticadas para darte la victoria. Él solo necesita un corazón dispuesto a confiar. David no ganó porque era fuerte. Ganó porque sabía en quién había confiado. La victoria no fue el resultado de una técnica nueva, sino de una fe antigua y sólida. Así que cuando enfrentes tu propio Goliat, recuerda, no pelees como todos lo hacen. No uses armaduras prestadas. Usa lo que Dios ya puso en ti. Y sobre todo, corre hacia tu gigante con la seguridad de que tú no vas solo. Si Dios va contigo, ya estás del lado vencedor. Hoy no caminamos por campos de batalla como en los tiempos de David, pero los gigantes no han desaparecido. Siguen estando ahí, solo que con otros nombres. Para muchos, Goliat es el miedo que paraliza, la ansiedad que roba la paz, la pobreza que oprime, el rechazo que hiere o las adicciones que atan el alma. No llevan armadura ni espada, pero se alzan cada día desafiando nuestra fe, burlándose de nuestras oraciones y haciéndonos sentir pequeños. Y aquí surge una pregunta vital: ¿cómo puedes tú usar una piedra contra un problema tan grande? La respuesta no está en el tamaño de tu recurso, sino en el tamaño de tu fe. David no necesitó mucho, solo necesitó creer que lo poco en manos de Dios se convierte en suficiente. Esa piedra puede ser una oración sencilla, una decisión valiente, una palabra de fe, un paso de obediencia. Dios no necesita grandeza, necesita entrega. La enseñanza espiritual es clara: la batalla no se gana con estrategias humanas, ni con una vida perfectamente ordenada. Se gana con disposición. Dios no busca capacitados, busca disponibles. David no era el más fuerte, ni el más preparado, pero fue el más obediente. Eso bastó para que Dios lo usara poderosamente. Así que, si estás enfrentando tu propio Goliat, no te enfoques en lo grande que es tu problema. Enfócate en lo grande que es tu Dios. La batalla no depende de ti. Solo necesitas confiar, levantar tu piedra y avanzar con fe. Porque cuando Dios pelea por ti, hasta los gigantes caen. La historia de David y Goliat no es simplemente un relato épico del pasado. Es un espejo para nuestra vida hoy. Cada uno de nosotros, en algún momento, se encuentra frente a un gigante. Ya sea una dificultad emocional, una lucha interna o una situación que parece imposible de resolver. Pero esta historia nos recuerda algo crucial: los gigantes no se vencen con fuerza humana, sino con fe genuina. David nos enseñó que no importa cuán joven, pequeño o subestimado seas, cuando confías en Dios y das un paso de obediencia, puedes cambiar el curso de tu historia. Él no necesitó una espada ni una armadura, le bastó saber que no estaba solo en la batalla. Esa certeza lo impulsó a correr hacia lo que otros evitaban. ¿Y tú, estás listo para enfrentar a tu gigante? Porque cuando caminas con Dios, incluso lo imposible se vuelve alcanzable. Si quieres conocer más historias como esta, que pueden transformar tu forma de ver la vida, haz clic ahora en el vídeo que aparece en la pantalla final. Cada historia tiene un mensaje que puede abrir tus ojos y fortalecer tu fe. No te lo pierdas. Te prometo que no te arrepentirás.